Bienvenidos al podcast Comercio Exterior sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos a un episodio más de Comercio Exterior sin Fronteras. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Mercados y Negocios Internacionales, egresado de la Universidad Cristóbal Colón en el puerto de Veracruz. Cuenta con 6 años de experiencia en el ámbito de forwarder, también conocido como agente de carga, y trabaja actualmente en la empresa Vermont Logistics, que también es un socio comercial de Trade Comercio Exterior. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Natalia? Yo estoy muy bien, espero que tú también. Y nada, agradecerte la invitación a tu podcast y saludar a todos los traders, que nos escuchan y nos ven. Sí, no, gracias tú por acompañarnos y por estar en este episodio que considero que es muy importante porque vamos a tocar el tema de los seguros en el transporte internacional. A veces cuando llegan emprendedores, por ejemplo, o pequeñas empresas aquí a Trade, sobre todo al programa Export Trade, Okay. a veces no consideran lo importante que es el seguro en el transporte internacional, el asegurar las cargas que van a traer. Claro. Entonces, es bien importante que nos pudieras platicar un poquito más de qué son los seguros y por qué son tan importantes. Claro, Natalia, sí, eso lo que mencionas es muy, muy cierto y lamentablemente pasa mucho con los emprendedores, con las pequeñas y medianas empresas que recién comienzan a importar o exportar, o bien que no saben del tema. Entonces, este tema es súper importante para que ellos estén al tanto de lo que puede pasar, lo que no puede pasar y lo que perderían, que básicamente es su dinero, su mercancía, que es lo que hoy en día pues no nos podemos dar ese lujo, ¿no? De perder dinero ni tampoco tu mercancía, que es lo más importante o uno de los activos más importantes para las empresas. Entonces, para empezar, un seguro en el transporte internacional es un contrato que se llama póliza de seguro, en el cual se protegen las mercancías ante los diversos riesgos que se pueden presentar durante todo el trayecto en el transcurso de un punto A o un punto B. Y se puede aplicar ya sea vía marítima, vía aérea o incluso vía ferrocarril. Ok, entonces vemos a los emprendedores o a los export traders, que también así les llamamos aquí, Okay. que están haciendo todo este trámite. La inversión inicial ya desde buscar el proveedor, de traer la mercancía y luego no asegurarla, pone en riesgo totalmente todo lo que es, lo que Claro, van a claro. traer. Es importante, considerar que ninguna línea transportista asegura tus bienes, ni tus mercancías, ni nada. Ellos solamente se van a encargar de transportarlo de un punto A a un punto B, como ya te había mencionado. Entonces, ellos no se hacen cargo del seguro de la mercancía ante ningún riesgo o alguna situación o algo que pase. Entonces, es muy importante que aseguren la mercancía. Yo recomiendo, y la mayoría de personas que estamos en este ámbito recomendamos, que siempre se asegure desde el punto donde se va a cargar la mercancía, es decir, coloquialmente le llamamos door to door, que significa puerta a puerta. Entonces, desde el punto A donde se va a recolectar la mercancía hasta el punto B donde se va a entregar la mercancía, porque puede ser que solo aseguren del puerto de llegada, de origen, perdón, al puerto de destino, y el siniestro puede ocurrir una vez que salga del puerto o incluso al momento de cargar la mercancía. Entonces, es un punto que se debe de considerar, que es muy importante siempre asegurar la mercancía door to door, puerta a puerta. Mira, qué interesante esta parte, porque a lo mejor y tenemos la conciencia de que nada más es hasta el puerto, pero es importante, o sea, hasta el término del trayecto. Sí, sí, Ahora, muy importante. bueno, como sabemos, los seguros tienen diferentes coberturas y también tienen diferentes costos. ¿Qué tanto, pues sí, qué tanto me puedes platicar de esta parte? Sí, mira, los costos de un seguro de mercancía va de la mano del tipo de mercancía, valga la redundancia, que se va a asegurar. Es importante saber también el valor que se va a asegurar.
hay muchas empresas o muchos importadores o exportadores que solo quieren que se asegure el valor de la mercancía, que es válido. Sin embargo, la cobertura o el valor de la póliza se puede ampliar más asegurando tanto el valor de la mercancía, como te había mencionado, el flete marítimo, el flete aéreo o el flete terrestre, cual sea el caso, igual los costos de origen o destino, es decir, los gastos en origen, como son recolección, maniobras, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes pólizas y diferentes costos que van de la mano de lo que te estoy comentando. Entonces, es importante que se asegure lo que él considere, lo que el importador o exportador considere como beneficio para su embarque o su mercancía. Claro. Ahora, hay una cosa importante. En dado caso de que una mercancía estaba asegurada y hubo algún siniestro, ¿cómo es que se puede hacer el reclamo del seguro? ¿O es complicado? Platícanos. Las reclamaciones dependen mucho de la aseguradora que tú contrates, ya que todas tienen un diferente sistema de reclamación. Muchos es mediante su página web, u otros te piden hacer unos documentos en manera física para después mandarlos vía electrónica. Entonces, ese tipo de reclamaciones dependen mucho de la aseguradora que tú tengas y también de la mercancía o de la póliza que tú hayas adquirido. Por ahí, por ejemplo, retomando un poquito lo que hablamos hace unos minutos sobre los costos, también me faltó mencionar las coberturas que existen dentro de los seguros de comercio internacional o del transporte internacional en este caso. Por ejemplo, existe una cobertura que es todo riesgo, que básicamente es la cobertura más completa, que como lo dice, todo riesgo, pues te abarca básicamente cualquier siniestro que ocurra, incendios, pérdida completa de la mercancía, choques, no sé, infinidad de cosas que pueden pasar. También existe una póliza o una cobertura que es de riesgos nombrados, que es más específico es decir, solamente aplica si te la roban, solamente aplica si se incendia la unidad y se pierde, solamente aplica si tu contenedor se cae del mar y no sé, ¿no? Son para riesgos específicos. Y por último, también tenemos la avería gruesa. Es importante mencionarte la avería gruesa. Dentro de las pólizas de seguro es importante y yo recomiendo también que siempre cheques la póliza que cubra la avería gruesa. La avería gruesa, ¿qué es? Es la acción que se produce cuando intencionalmente el capitán del buque decide arrojar cientos de contenedores o un contenedor o miles de contenedores al mar para poder salvaguardar la vida de los tripulantes y el resto de mercancías que están dentro del buque. Esto, aunque suene tan exagerado y tan increíble, sí ha pasado. Ha habido ocasiones donde el capitán ha tenido que tirar contenedores para poder salvar tanto el buque, los tripulantes y el resto de mercancías. Como sabes, no solamente son 10 contenedores los que están dentro de un buque, sino miles de tipos de mercancías. O sea, es mucho dinero, miles de millones de dólares, quisiera decir yo. Entonces, este tipo de avería gruesa también es importante que se cheque en la póliza de seguro, que la cubra ya después de que, en caso de que tu mercancía, tu contenedor caiga al mar por órdenes del capitán del barco, hay una serie de pasos a seguir, de documentos que debes de presentar para el reclamo, que realmente es un proceso tedioso y largo, hay que decirlo. Lamentablemente para ese tipo de situaciones es lo que hay. ¿Por qué? Porque implica tema de la naviera, es decir, aparte de la aseguradora, tienes que verlo con la naviera que tuvo el percance, con el resto de importadores o exportadores que se les perdió igual la mercancía. Entonces, puede tomar incluso meses ese reclamo, pero yo considero que es el punto más importante para una póliza de seguro internacional marítima, para el avería gruesa, porque ha llegado a pasar y puede pasar en cualquier momento, y si tú no estás asegurado con la avería gruesa, a pesar de tener otra póliza, otro seguro, otra cobertura, no te va a aplicar y básicamente vas a perder todo tu dinero, tus bienes. Ahora, es importante, tú como forwarder,
Por ejemplo, nosotros con esta alianza que tenemos con ustedes, asesoran también al emprendedor o al prospecto que quiere contratar el seguro para evitar este tipo de pérdidas, como lo comentas ahorita en el seguro marítimo, enfocándonos en ese por el momento, que a veces no se da, pero a veces sí se da, el tener que estar quitando tanto peso, tanta carga del buque. Si Claro. bien los buques sabemos que son Gigantes. inmensos, Sí. pero, pues, digo, tampoco sabemos cómo va a estar la marea, ¿no? Y Claro, cómo claro. va a estar la situación. Sí, y incluso puede pasar cualquier tipo de cosa. Ha habido contenedores que son carga peligrosa Ujú, y por error o por X cosa que tú quieras llamarla, como tú le quieras llamar, se incendian o luego pasan por terremotos. Digo, hay miles de cosas que pueden pasar, ¿no? ujú, Pero si nosotros cuando un prospecto llega y tanto de ustedes como nosotros, ujú. lo que tratamos siempre es de llevarlo de la mano con nosotros y ofrecerle una póliza pues que cubra básicamente todos los riesgos. Es la más completa, es la que pues básicamente te ayuda para cualquier siniestro que se presente durante todo el trayecto, como te comentaba al principio, del punto A al punto B. Ujú. Entonces, creo que siempre es importante, perdón, decirle a todos los importadores, prospectos, exportadores, que se cubran porque, porque es su dinero en juego, es su mercancía y al final de cuentas todo esto se mueve con el dinero y sin el dinero no se puede hacer nada. Ah, Entonces, sí es ya. importante que tengan eso en consideración para futuros embarques. O Okey. bien para su primera vez también, ¿no? Porque muchos no saben, como lo mencionaste al principio, y nuestra obligación como agente de carga, como forwarder, es ofrecerle lo mejor para que su producto llegue bien, tanto a origen o a destino, ya sea importación o exportación. Sí, y bueno, también considerar que en dado caso que se tengan que hacer los reclamos, llevan una serie de procesos y es dependiendo del tipo de cobertura que se haya contratado. Porque, por Claro, ejemplo, si pasa esto de la avería gruesa, sí, habría gruesa, correcto. digo, y no lo tienes en tu cobertura, pues evidentemente tendrás pérdidas. Pero si Sí, en otra cobertura hay otros puntos que no consideraste y te ves afectado, pues igual. Es por eso revisar bien las coberturas, y ¿correcto? antes de terminar este tema de la reclamación, también es importante que consideren que, por ejemplo, en un embarque marítimo de importación, tu mercancía llega al puerto de, pues aquí en México, por decirlo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro, o cual sea la aduana, al puerto, y Ujú. recibes el material en tu planta, en tu bodega, y ves que está dañada. Es importante que haya evidencia fotográfica, evidencia de video también. ¿Por Okey. qué? Porque al final o más bien al momento de hacer la reclamación, obviamente te van a pedir una evidencia, te van a pedir que demuestres que realmente la mercancía llegó así dañada, que Ujú. no la dañaste tú a la hora de descargar el contenedor o lo que sea. Entonces, es importante, perdón, que se tenga una evidencia, ya sea fotográfica, video, y si se puede ambas, estaría perfecto. ¿Por qué? Porque todo eso te lo va a pedir la aseguradora, perdón, sea cual sea. También te van a pedir una serie de documentos comerciales que esos los vas a tener a la mano porque son los que ocupas para el movimiento internacional, como es el House BL, Will Bill para el tema aéreo, factura comercial, lista de empaque y demás documentos que se ocupan para estas operaciones. Una vez que se haya registrado el siniestro o algo por el estilo y proceda, un perito de la aseguradora son los encargados de revisar básicamente todo lo que pasó. Ellos llegan, toman un reporte, pero bueno, todo eso va posterior a que tú hayas presentado la evidencia que te mencioné. Entonces es importante que cuando tú recibas la carga, te cerciores que realmente esté correcta. Y otra cosa que se me olvidaba que también es importante, cuando tú recibes una mercancía y firmas de recibido en la prueba de entrega que le llamamos POT, Proof Ujú. of Delivery también en inglés, es importante que menciones en esa carta que recibiste la mercancía, pero la recibiste con estos daños, la recibiste así, tal, 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 tal,
porque ha llegado a pasar, y digo, esos son temas de la aseguradora, no de un forwarder o de un agente de carga, que luego no procede porque cuando tú recibiste la mercancía pusiste que la recibiste bien y la recibiste completa. Entonces, digo, lamentablemente ese tipo de cosas así funcionan, no solo para los seguros internacionales de carga, sino para un seguro de coche y demás. Las aseguradoras siempre buscan, pues no pagar eso, ¿no? Porque al final de cuentas ese es su negocio, pero sí es importante siempre estar un paso adelante de todo eso, pues sabiendo cómo reaccionar ante ese tipo de siniestros o situaciones. Importante que mencionas esto y también que sea como un tip, un consejo para Sí, todos los que nos están escuchando y que están en este proceso de adquirir o en un proceso de importación, exportación y que necesitan tener un seguro, ¿no? claro, Ahora, lo que mencionábamos ahorita de las pólizas, estamos enfocándonos en la cuestión marítima, ¿correcto? claro. Pero también hay seguros de carga aérea o seguros de carga terrestre. Claro, sí, digo, realmente las pólizas abarcan tanto marítimo, aérea o terrestre o férrea. Sin embargo, hay diversos puntos que cambian, como tal es el que te mencionaba de la avería gruesa, que solo pasa en las pólizas de seguro internacional marítimo porque pues en un avión no vas a tirar el avión, no vas a tirar la carga del avión, ¿me explico? Entonces son temas puntuales. Sin embargo, las pólizas o las coberturas también se aplican, básicamente son las mismas para tanto aéreo, terrestre y marítimo, pero obviamente cambia. Si tú vas a asegurar una mercancía aérea, es importante para empezar, que se pueda manejar en un avión. Hay muchas restricciones para los envíos aéreos, como sabes, el peso, dimensiones, tipo de producto. Entonces, la póliza se va a adaptar a lo que tú requieras, o más bien las aseguradoras se van a adaptar a lo que el importador o exportador requiera. Es importante revisar los términos y condiciones de cada póliza que tú tengas, ya Ujú, sea vía marítima, vía aérea o vía terrestre. ujú. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden suceder tanto en un avión que no van a suceder en el barco. Entonces sí es importante revisar eso. Aquí sería o entraría en juego la cuestión de las pólizas especiales, ¿correcto? Sí, claro, las pólizas de seguro especial amparan, perdón, aquellos bienes que por sus características no pueden ser asegurados por productos tradicionales o porque requieren coberturas específicas que son evaluadas al momento de la suscripción. Como te comentaba, puede ser perecederos, que normalmente los perecederos se manejan mucho en aéreos o también en contenedores refrigerados, dependiendo de la urgencia. Un embarque aéreo te llega en 1 o 2 días máximo. Entonces, es dependiendo, como te comenzaba hace unos minutos, de la mercancía. Se va a adaptar esa mercancía. Hay coberturas, por ejemplo, a lugares que en situación de guerra o situación política difíciles, como lo pueden ser Cuba, Venezuela, Rusia, Ucrania. Para Ujú, ese tipo de lugares sí se requiere hablar específicamente con la aseguradora que tú tengas o contrates y mencionarle, oye, esta mercancía la voy a mandar a Cuba o viene de Cuba o de Venezuela, como te comentaba, ujú, y ellos van a revisar qué necesitan y qué criterios, qué términos y condiciones se van a aplicar a ese embarque. Tú lo comentabas, son pólizas especiales, entonces se recomienda que se revisen punto por punto. Otro ujú. tipo de pólizas especiales son las pólizas de embarques sobredimensionados, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que son mercancías que abarcan más espacio, más volumen, más altura, dependiendo del tipo de mercancía que sea, a un pallet o a las de un contenedor. Ujú, Entonces, para ese tipo de pólizas también se requiere revisar las dimensiones, los pesos, qué mercancía se va a mover. ¿Por qué? Porque como lo menciona, es una mercancía especial, no es una mercancía común. ujú. Entonces, a mí se revisar ese tema. Una póliza que también quiero mencionar, que es la póliza flotante. Esta póliza permite al asegurado, dentro de unas limitaciones y condiciones previamente pactadas, realizar modificaciones en las coberturas que ofrece dicho seguro durante su periodo vigente. Es decir, puedes cambiar los términos y condiciones, o más bien puedes cambiar
las formas de querer asegurar esa mercancía durante el trayecto de tu mercancía, en el trayecto internacional de un punto A a punto B, siempre y cuando contrates ese tipo de póliza y se esté pactada con tu aseguradora. Qué interesante lo que nos mencionas y el punto que mencionas de los países que no necesariamente tienen conflicto, pero tienen alguna situación Sí, que claro. pueden afectar, es muy importante porque, bueno, yo, por ejemplo, no lo había considerado y es importante también que la aseguradora sí, me asegure Sí, mi sí, tu mercancía, tus bienes, ¿no? acto, mi bien, ajá. Sí, para este tipo de, pues, de situaciones de embarques a ese tipo de países no son tan recurrentes, al menos aquí en México son esporádicos, pero suelen, suelen pasar, suelen Sí, claro. realizarse, porque al final de cuentas este es comercio y el comercio nunca para. Entonces, siempre es importante, incluso no solo de las que te mencioné, y como tú dices, no solo es cuestión de política, sino situaciones difíciles. Te puedo mencionar varios países: Afganistán, Irak, no sé, Turquía, lugares que están cerca de países como Irán y todo eso. Ujú. Entonces es importante siempre revisar puntualmente ese tipo de detalles con la aseguradora y que sí lo cubra. Ok, siento que es, bueno, vamos, es un seguro, obviamente de mercancías, pero también es como muy importante y muy puntual revisarlo como si lo revisáramos para nosotros, o sea, para nuestro Para tu seguro, coche, por ejemplo, claro, ¿no? exacto. Entonces es importante porque luego tenemos pérdidas, tenemos situaciones que que pueden llegar a ser no favorables para nosotros. Y Sí, como no queremos esa situación, es importante que estemos acompañados, asesorados, pues sí, casi, casi de la mano con el experto para evitar pérdidas, pérdida de dinero, pérdida de de todo todo. lo que pueda llegar a ser esta inversión que se va a hacer, ¿no? ¿Correcto? Sí, claro, tienes toda la razón ahí y es importante siempre por eso tener un aliado o un socio estratégico que te oriente, que te diga cómo actuar en situaciones y más bien te prevenga de todo esto, ¿no? Porque a la hora de que pase la situación, el que va a quedar mal eres tú como empresa por no dar el servicio, que al final de cuentas hoy el servicio es primordial. Yo creo que el servicio ya no es como un agregado, sino es algo que tienes que hacerlo bien. Ya no se puede manejar como un plus hoy en día porque hay tanta competencia que sí es importante, perdón, siempre estarle actualizando y dándole todas las herramientas a los importadores y exportadores para que lleguen a buen puerto todos sus embarques, ¿no? Claro, claro, es bien importante estar muy atentos y al pendiente de todo lo que conlleva las mercancías, los bienes de salida y de llegada y en el trayecto, porque a veces pues dices, ay, llega pasado mañana, pero no sabes qué va a pasar mañana. Claro, sí, sí, yo en la experiencia que tengo, afortunadamente, y espero que nunca me pase, he tenido una situación de riesgo o que implique pérdida total de la mercancía. He tenido pequeños detalles, Ujú. pero pues afortunadamente se han arreglado y no ha pasado a mayores, pero espero nunca estar en una situación donde se haya perdido la mercancía o pase una avería gruesa, porque supongo Es que complicado. para los que lo han vivido o lo han tenido esa situación debe de ser estresante y pierdes tiempo y dinero, que perdone que suene tan repetitivo, pero es lo que mueve a las empresas hoy en día. Sin el capital, perdón, no podrían hacer esos movimientos internacionales. Claro, y ahorita también tenemos que considerar que el tiempo en estos tiempos es dinero. Todo es dinero, Entonces todo es no dinero puede, en este negocio. claro, no podemos darnos el lujo de perder dinero. Y yo, desde que digo, no tengo 20 años aquí en este negocio, pero lo poco que tengo, siento que me he rodeado de personas que me han sabido llevar bien y he aprendido que nunca está de más preguntar, siempre, y menos en este negocio, que como te lo decía, todo es dinero. Entonces, dinero y tiempo.
tiempo y dinero, que es lo mismo. Lo mismo, claro. Siempre es bueno preguntar a los importadores, emprendedores que nos escuchan, los Impotrades, ¿cómo dicen? Expotrades, ¿o cómo les decían? Export Trades, los que están en el programa de Ok. Export Trade son Ah, ok. Export Traders y los Ok. traders. Ah, ok. Entonces, ellos, yo les recomiendo, o más bien les doy un pequeño consejo, que siempre Ujú, pregunten todo, aún así sea una pregunta que ya hayas hecho antes y que se te haya olvidado anotarla, pregunta otra vez. ujú. ¿Por qué? Porque esto es dinero y tiempo y no nos podemos dar el lujo de perder todo esto. Y más que hoy en día, todo lo quieren rápido, debe de ser rápido, Sí, rápido, claro. a pesar de que tú no tienes el control de toda la operación, porque dependes de la aduana, dependes del avión, del buque, dependes de muchas otras personas, de otros factores, pero sí es importante siempre preguntar y nunca quedarse con la duda en este negocio, en este ámbito, pues sí, en este tipo de situaciones. Claro. Ahora, las pólizas de seguros internacionales son diferentes, como nos los mencionabas, y también dentro de esas pólizas puede haber pólizas especiales. ¿Algo más que agregar que pudiéramos contemplar, que pudiéramos valorar si estamos en este proceso? Sí, es importante, bueno, antes que nada, esto es una pequeña plática a la gran variedad de pólizas o de seguros que pueden haber y que pueden proceder de acuerdo a tu mercancía. Básicamente, el seguro para tu mercancía se debe de adaptar a lo que tú requieres, a lo que tú estás moviendo, pero sí, yo considero que se debe de revisar puntualmente, tanto si tú tienes tu aseguradora o tienes una póliza global, porque también me faltó mencionar eso, existen pólizas globales que muchas empresas contratan y que cubren, pues, básicamente los embarques o los movimientos que tú tengas en cierto periodo, ¿no? En cierto tiempo, dependiendo de la negociación que tú tengas con esa póliza, perdón, es lo que abarcaría, pero muchas veces este tipo de pólizas globales no cubren o no tienen lo que una póliza con cobertura a riesgo total podría tener. Okay. Entonces sí es importante siempre que revisen los términos y condiciones de las pólizas que lleguen a tener, las coberturas. Si es un embarque marítimo, siempre asegúrense que la póliza tenga dentro de ella la avería gruesa, porque aunque sea un por ciento de 100 Un puede millón. llegar a pasar y nadie está exento de que un día el buque se queme o pase algo y tiren el contenedor. Tuvimos el tema del buque que se quedó atorado hace unos meses o un año en el canal de Suez. No sé Ujú. si estuviste Sí. enterada de ese buque que estuvo parado varios días, generó miles de dólares de pérdida, m- miles de, tanto pérdida para la naviera como para los importadores y exportadores. Y justo ahí estuve leyendo una nota y se los quiero compartir. Justo ahí entró el tema de la avería gruesa, aunque no hubo contenedores o mercancía que se quedó en el mar, que aventaron, Ujú. pues sí fue una situación de que literal por el canal se quedó atorado el buque y yo creo que hoy en día todavía siguen estando pues el veredicto de esa situación. Entonces sí es importante que siempre chequen bien los términos y condiciones de las pólizas, que, que se adapte a lo que tú requieres. Ujú. Y yo considero que sí, la póliza que contrates, a pesar de que pagues un poco más, es la de todo riesgo y siempre asegurar de un punto A a un punto B, desde donde cargas la mercancía hasta donde la vas a entregar. Entonces, para evitarse cualquier sorpresa o situación durante el trayecto. Interesante y qué bueno que tocaste el tema pues de esta situación del canal, pero el punto de la avería gruesa, de la avería gruesa, porque, o sea, sí, o sea, fue una situación, digo, no quiero decir nueva, pero sí que impactó. Y ahí cómo los exportadores, las empresas, los importadores,
cómo reaccionaban, o sea, ¿quién me va a asegurar? Entonces, Sí, es sumamente importante también que ver, leer los términos y condiciones, toda esta situación que conlleva el seguro, porque así nosotros, una, estamos más preparados, dos, nos sentimos más, muchísimo más seguros de que nuestra mercancía está pues salvaguardada y tu capital también, y el porque al asegurar tu mercancía y obtener una póliza de seguro, el contrato hace que la aseguradora, al final de cuentas, te dé la prima en caso de que proceda y, bueno, puedas recuperar la totalidad de tu mercancía o bien una parte, ¿no? Dependiendo la negociación que tengas. Pero qué impactante que hasta la fecha todavía está en proceso ese veredicto. Sí, sí, imagínate, o sea, Mm. cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo duró también. Que digo, a pesar, saltándonos un poco el tema de la póliza de seguro, para esas personas que tenían o las empresas que tenían contenedores ahí, también te cobran almacenajes, te cobran demoras, que la naviera pues ellos no les importa lo que haya pasado, ellos cobran a pesar Claro. de todo. Entonces genera mucho dinero extra, muchos gastos extras, entonces es importante también tener en cuenta eso. Y pues bueno, para concluir, algo que nos quieras comentar, Ángel. Algo que les quiera comentar, pues nada, que agradecerte a ti el tiempo, la invitación también a aquí al programa de Trade. La verdad es que estoy muy agradecido por la invitación y espero que esta pequeña plática les sirva al menos pues de entrada, porque realmente este tema de seguros de mercancías es muy amplio, nos podemos quedar aquí horas platicando sobre eso, pero nada, si están por empezar a importar o exportar, si no aseguran ustedes sus mercancías, es importante que pongan mucha atención, mucho ojo en este tema que es como un seguro de coche, básicamente es Un eso, seguro de gastos médicos, es de sumamente gastos médicos, importante. es Ujú. algo que te va a ayudar a tener cubierta tu mercancía, como lo hemos mencionado. Es algo que te va a proteger de cualquier siniestro. A nadie quiere que le roben una mercancía, nadie quiere que perder su mercancía que tanto te costó, tanto tiempo demoró en venir o en llegar. Entonces, sí invito a todos a que se asesoren con los agentes de aseguradoras especializados. Hay muchas aseguradoras, hay muchos tipos de seguro, muchos tipos de cobertura y, y todos están contemplados para diferentes situaciones, diferentes mercancías, diferente, hay, como te mencionaba, las pólizas especiales se adaptan a las mercancías que tú necesites, entonces la información ahí la tenemos. La acción para empezar a asegurar tu mercancía lo puedes hacer muy fácil. Entonces, yo invito a todos a que sí pongan mucha atención en este tema tan importante Sí. y que te cubre de todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que eso sería Y mi recomendación. muchas gracias, Ángel. Y también, o sea, comentarles a los traders que nos están escuchando que, que esto es por encimita. O sea, Sí, claro. este tema nos da para muchísimos podcasts adicionales. Es importante que pues mencionarles que si están más interesados, quieren que profundicemos en algún tema en específico, nos lo hagan saber y Claro. nosotros con mucho gusto pues seguimos profundizando en el tema porque es un tema delicado, es un tema importante y es un tema pues de seguridad básicamente. Claro. Sí, y la póliza de seguro al final de cuentas es un contrato, entonces entran muchos términos y condiciones, entran, perdón, muchas cláusulas, entonces es muy importante que sí se revise detalladamente todo este tema de las pólizas, porque es un contrato y los contratos ya sabes cómo son. Sí. Son muchos criterios, uno lo entiende de una manera u otra persona lo entiende de otra manera. Entonces sí es importante que estén muy bien enterados de todas las coberturas, de todos los términos, de todas las cláusulas. Y claro que si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros
y con gusto podemos apoyarlos para darles más información en lo que deseen, que para eso estamos. Al final de cuentas es lo que uno como operador logístico y ustedes como agente de comercio exterior es siempre brindar la información completa, precisa y la mejor para que ellos no estén generando gastos extras, no tengan pérdidas en sus mercancías y demás, ¿no? Claro. Y bueno, dime, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo encontramos a Vermur? Ok, en Instagram estamos como Vermur con V, BV, E de elefante, R de rosa, M de México, U de uva y otra vez R de rosa. Logistics, todo junto. Nos pueden encontrar así en Instagram y en LinkedIn, Vermur Espacio Logistics. Igual, ahí estamos. Actualmente son las únicas redes que tenemos activas. Sin Ok. embargo, estamos próximos a abrir más para llegar a más, pues a más personas, a más jóvenes. Básicamente queremos abarcar todas las edades y todos los ámbitos posibles. Claro. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias por este tiempo. Gracias por compartirnos todo este conocimiento que es tan importante. Y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias, traders. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye, Gracias. traders. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.